Que el Señor les bendiga esta tarde. Damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso. Sean bienvenidos todos a esta transmisión. Que el favor de Dios esté sobre su vida, sobre su familia y sobre todo lo que usted emprenda. Esta tarde estaré compartiendo un tema acerca de pelea tu bendición. Creo que es un tema muy importante, es un tema muy interesante para la vida de cada uno de ustedes, la vida mía, y creo que debe de ser de bendición, y estaremos meditando en esta palabra. Creo que es una bendición siempre poder compartir la palabra de Dios y poder ayudar en cada momento enviando una palabra al Señor a través de este medio que podemos hoy tener a la mano. Y pues, ¿qué les diré? Que tomen su Biblia, que pongan atención a lo que vamos a estudiar, porque estaremos hablando en el capítulo 32, verso 22 al 30 de Génesis. Enfocaremos un poco la vida de un hombre llamado Jacob. Estaremos hablando de este hombre de Dios, de este hombre que tiene una promesa a través de sus antecesores, su padre, su abuelo, su padre Isaac, su abuelo Abraham, que fueron hombres de compromiso, fueron hombres que fueron bendecidos, fueron hombres que Dios eligió para una tarea específica en su momento. También la vida de nosotros tiene un momento específico, y este ha sido un momento específico para nosotros. Este tiempo Dios nos puso porque Él nos conocía, sabe quiénes somos nosotros, pero necesitamos algo en este tiempo, y es la bendición de Él. Esa bendición que realmente necesitamos todos los días de nuestra vida. La Escritura, quiero leer el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 22, y dice de esta forma así: la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Nuevamente repetiré este texto: la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Es tan poderoso esta palabra, es tan maravillosa, porque creo que la bendición del Señor es la que enriquece la vida de nosotros. Primeramente, enriquece nuestra vida espiritual. Segundo, enriquece todo lo que hacemos, todo lo que poseemos. Es una riqueza en la vida de nosotros. ¿Por qué razón? Porque es la bendición del Señor, es aquella bendición que no añade tristeza, dice la Escritura. La bendición de Jehová no trae tristeza con ella. Creo que es la bendición que nos hace realmente cada momento poder estar agradecidos con el Dios de la bendición, con el Dios que nos ha bendecido. Es importante entonces entender que la bendición de Dios enriquece nuestra vida y también no añade tristeza con ella. Es importante entonces saber que la bendición de Dios nos hace experimentar su favor sobre la vida de todo lo que hacemos. El favor de Dios siempre es tan bueno y tan maravilloso, porque es aquello que está siempre con nosotros. La Escritura entonces nos enseña que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Y una de las cosas que quiero enseñarles acerca de la bendición es decir, quiere decir aquellos beneficios espirituales. Entonces, la bendición son los beneficios espirituales que una persona goza. Entonces, la bendición del Señor es aquellos beneficios espirituales que una persona goza. Y también hace referencia a la protección y también a la sabiduría.
creo que es importante entonces saber esta tarde que necesitamos la bendición. Ahora, cuando entramos yo le decía que este tema es pelea tu bendición. Las bendiciones no llegarán por sí solas. Esa es una de las cosas que tenemos que entender en esta tarde. Las bendiciones del Señor no vienen si no luchamos por ellas. Porque Dios es absolutamente soberano y Él lo puede hacer en cualquier momento. Pero como Dios nunca dará algo sin que nos cueste un esfuerzo. Realmente todos los hombres se esforzaron, tuvieron una promesa de bendición, pero tuvieron que esforzarse por ella porque esa bendición es la que nos da la fuerza, nos hace ser ricos en Dios. Entonces la bendición no va a venir si no hay esa lucha, si no hay esa pelea. Entonces muchos se pueden preguntar, hermano, ¿es necesario que yo luche por esa bendición? Es necesario luchar por esa bendición. Ahora, una de las cosas maravillosas que quiero enseñarles a través de la palabra es que cuando Dios ha determinado bendecir a una persona, no hay quien detenga esta bendición. Es tan interesante saber eso, que cuando Dios ha determinado bendecir a una persona, de hecho no habrá nada que pueda detener la bendición del Señor. Y es importante entonces saber esto, porque entonces decimos, bueno, si Dios ha determinado bendecir a las personas, ¿por qué tengo que luchar? Bueno, porque simple y sencillamente Dios nunca dará algo a gente que no lucha. Porque realmente ustedes han visto cómo hay padres que dejan herencia a sus hijos, muchos de ellos sin ningún propósito en esta tierra, perdidos en los vicios y en todas estas cosas que maneja mucha gente. Y sus padres lucharon toda una vida por dejarles herencia. Y al momento sus hijos tomaron la herencia y así también la despilfarran porque no han luchado por esas bendiciones. Ahora, Dios no haría esas cosas con nosotros. Dios siempre va a hacer que nuestra vida tenga que luchar, tenga que pelear. Las bendiciones no se obtienen así tan fácil como muchos piensan. Sabe que hay gente que cree que Dios lo va a bendecir solamente con que recibió una palabra. Y yo te diré algo, esa palabra tendrá un tiempo para poderse cumplir. Pero esa palabra se va a cumplir en algún momento, pero necesitamos el esfuerzo, necesitamos esa lucha, esa pelea, ese tiempo de que nosotros tenemos que aferrarnos a esa palabra, pero tenemos que caminar en ella, y esa es la lucha que tenemos. Dice la Escritura en el libro de Génesis 28, verso número 15, dice de esta forma, ¿sí? He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Miren qué importante esta palabra. Miren cómo Dios, después de que Jacob tiene un sueño en Betel, él va huyendo de su hermano Esaú, porque Esaú había jurado matar a Jacob después de que lo había suplantado 2 veces, le había robado su primogenitura, le había robado la bendición. Y es importante entonces saber que Jacob va huyendo, pero Dios se le aparece, porque Dios tiene ya una palabra dicha para Jacob. Si leemos el capítulo anterior, los capítulos 26, nos damos cuenta que Jacob tiene una palabra de parte de Dios.
antes de su nacimiento, cuando dice que peleaban en el vientre de su madre, Esaú y Jacob, y dice que su madre le dijo, si esto sucede, ¿para qué quiero vivir? Y fue a consultar al Señor, y en esa consulta Dios le habló, le dijo, ¿sabe? 2 naciones hay dentro de ti, y 2 naciones están siendo divididas aún desde el vientre ya tuyo. Pero sabes que el menor va a ser el que va a mandar, el mayor va a servir al menor. Había dicho una palabra ya. Es importante entonces saber que en esta bendición, en lo que Dios está haciendo con nuestras vidas, hay una palabra dicha ya de antemano. Hay una palabra que fue establecida para la vida tuya, para la vida mía. Entonces, es tan importante saber esto. ¿Por qué razón? Porque si tenemos una palabra de Dios, Dios hará que esta palabra se cumpla cual lo dice este verso. He aquí yo estoy contigo. Esa es una de las razones por qué nosotros podemos confiar en Dios. Número 1, entonces, cuando Dios ha determinado bendecir a una persona, no hay quien detenga esta bendición. Es tan importante este punto número 1, ¿por qué? Porque estamos seguros que Dios ha dado una determinada palabra para la vida de cada uno de nosotros. Entonces entendemos que Él ha prometido estar con ¿quién? Con nosotros. Él ha prometido estar contigo. Él prometió estar con Jacob. Mientras él huía, iba a una tierra desconocida, iba a algo nuevo. Y Dios se le aparece porque es tan maravilloso Dios. Como Dios cuando hace planes con la vida de un ser humano, de una persona, Dios nunca lo va a dejar. Dios siempre hará que estas cosas vengan, pero tienen una causa. Y esta causa se llama propósito en la vida de nosotros. Entonces, dice que no te dejaré y te guardaré por donde quiera que vayas. Dios iba a guardar la vida de Jacob. Dios iba a guardar la vida de él hasta cumplir lo que él había dicho. Y dice, y volveré a traerte a esta tierra. Él está diciendo, vas a ir allá, vas a pasar algo. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte que mientras estés allá, yo voy a estar contigo. Es importante entonces saber quién está con nosotros. El que dio la promesa, el que dio la palabra, Él estará contigo, Él estará conmigo en todos los días que Él ha dispuesto o ha dicho que estaremos. Y es entonces saber esto, que esa bendición del Señor, tenemos que luchar por ella, pero Dios ha prometido estar con nosotros. Sí, Dios ha prometido. ¿Y sabes por qué? Dios se le revela a Jacob en Betel, que dice significado es casa de Dios. Dios estaba revelándose a Jacob de alguna forma. Entonces, otra de las partes que quiero enseñarle es que él guardaría a donde él iba. Él iba a guardar la vida de Jacob. Él guardará la vida suya. Él estará con usted. Él le guardará. Por eso es que cuando hubo cuando llegó Jacob, ¿verdad? Donde Labán, y Labán lo puso a trabajar, le puso por 14 años, por 7 por una y 7 por la otra, de las hijas, y le engañó, le quitó muchas veces el salario, y le hizo muchas cosas, dice la Escritura, pero nunca dejó que se desmidiera en lo que hacía con Jacob, porque Dios estaba con Jacob. Es importante entonces saber quién está con nosotros, quién nos guarda en este viaje. Es el que ha dado la promesa. Él le traería al lugar correcto. Es importante saber esto también en esta tarde. Es necesario saber cuál es el lugar correcto. Cuando tú sabes el lugar correcto, el lugar donde tú te paras, el lugar donde tú estarás de parte de Dios, te diré algo: nadie va a poder quitarte tu bendición.
Nadie va a poder robarte tu bendición, porque cuando Dios ha dispuesto a bendecir a alguien, no hay quien pueda parar esta bendición. Labán quiso cambiarle el salario una y otra vez y dijo, Dios se me apareció. ¿Y sabes qué me dijo? Que tú trataste de cambiar mi salario una y otra vez y Dios no te dejó, porque Dios ha visto todas las cosas que he hecho. Ahora, es un hombre muy trabajador. Jacob es un hombre forzado, es un hombre que pasaba en vigilias cuidando las ovejas. Es un hombre trabajador, dice, en el sol he estado por las noches cuando hay frío, cuando esto. Y sabes que Dios nunca va a bendecir a gente haragana. Dios va a bendecir a gente que trabaja, que son incansables, que realmente luchan por lo que quieren. ¿Sabe qué? Esta tarde quiero decirte algo. Mientras tú te esfuerces con dedicación, con dirección de Dios, mientras haya ese deseo de superarte, las cosas van a llegar en algún momento, porque Dios tendrá cuidado de esas cosas. Jacob es un hombre trabajador, es alguien que está trabajando fuertemente, y él sabe que en algún momento la palabra que Dios le ha dado a él va a tener cumplimiento. Por eso es cuando Jacob regresa ya de todo lo que vivió con Labán y se trae sus mujeres y todo esto, sabe, Jacob viene muy bendecido. Jacob viene bendecido materialmente, podemos decir. Había mucha riqueza material a la vida de Jacob. Jacob es un hombre muy rico ya, pero le hace falta una bendición, y es la bendición espiritual. Esa bendición que necesitamos. Cuando Dios está, todo florece, todo da fruto. De hecho, te diré algo esta tarde. Dice la Escritura que así como la vara de Aarón que reverdeció, dice, estando entre las otras varas de los otros príncipes de Israel, pero solo una reverdeció, y fue la vara de Aarón, para mostrar que Dios estaba con la tribu de Leví, estaba con Aarón, y que él iba a bendecir, que él era su herencia para ellos. Y sabe que la bendición más grande es la bendición espiritual que podemos alcanzar, es la salvación de nuestras almas, es todo lo que Dios ha dicho que haría. Es el momento donde Dios nos va a usar en su obra, donde levantará a hombres y mujeres para servir en su obra, y esa es una bendición espiritual. Puedes servir a otras personas, puedes orar por otros, puedes darles una palabra que les restaure, que les ayude en un momento difícil de dificultad. Entonces es la bendición que Jacob todavía no tiene, porque es importante saber que una lucha que debemos de tener es en lo íntimo. Para una pelea para la bendición, o pelear para la bendición, es luchar en lo íntimo con Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren una bendición? ¿Cuántos de ustedes quieren ser bendecidos? Todos queremos ser bendecidos, pero es necesario una intimidad con Dios. La intimidad provoca en la vida de nosotros que Dios se manifieste. Y lo vamos a ver. Miren cómo dice la Escritura en el capítulo número 32 del libro de Génesis, verso 22. Dice la Escritura de esta forma: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo, y ellos y todo lo que tenían. Todo lo que tenía. Jacob venía muy bendecido. Jacob era un hombre prosperado económicamente. Y el verso número 23 dice: los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Aquí comienza la intimidad de Jacob. Jacob sabe que él tiene todo lo que un hombre puede desear. Tiene su familia, tiene las riquezas, tiene todo lo que un hombre puede desear, pero hay algo que necesita, y es algo espiritual, algo que le cambie la vida, algo que ya no le haga ser, porque Jacob es un hombre
su nombre es el suplantador, su nombre es un usurpador, su nombre es Jacob hasta ese momento. No habían cambiado muchas cosas, lo único que había cambiado es que su vida ahora tenía muchas riquezas, pero en el ser espiritual había algo que todavía no había sido cambiado. Entonces hay una lucha espiritual. En lo íntimo con Dios hay una lucha espiritual. Hay una lucha que nos lleva a cambios que van a significar cosas poderosas en la vida de nosotros como hijos de Él, como seres humanos, ¿verdad? Jacob se quedó solo con el varón y comenzó una lucha a solas con Dios. Esa noche era una noche diferente para Jacob. Esa noche era una noche de cambios. Esa noche era una noche que no se iba a olvidar nunca en la vida de Jacob, porque era una noche trascendental en la vida de este hombre que necesita un toque de Dios. Es importante entonces saber, hay un día para ti, hay un día que Dios ha establecido para cambiar muchas cosas en tu vida. Hay un día que Dios ha establecido para que te des tu bendición. Hay un día donde Dios provocará que esa bendición venga a la vida tuya. Y te recordaré esta tarde algo. Ese día será el mejor día de tu vida. Ese día será el mejor día que tú vas a experimentar en esta tierra. Jacob se queda sola porque en lo íntimo, en el secreto con Dios, hay cosas que suceden. Y hubo una lucha espiritual. ¿Qué hubo en lo íntimo? Hubo una lucha espiritual. Hubo algo que sucedió ahí en ese momento. Dios estaba tratando con este hombre. Ya no iba a ser un suplantador. Ya no iba a ser un engañador. Jacob iba a ser un hombre que dice que su nombre es cambiado en ese lugar, porque Dios cambia y muda muchas cosas en la vida de nosotros. Y es importante entonces saber que en esa lucha espiritual iba a suceder algo. Dios iba a quitar de Jacob algo que le impedía ser plenamente bendecido. En la intimidad hay cosas que tú no las puedes hablar con nadie, pero en la intimidad con Dios tú puedes venir delante de Él y hablar a Él aquellas cosas que te van a cambiar. No hay nada más poderoso cuando tú abres tu boca delante de Dios. A los hombres no les puedes contar algunas cosas, pero a Dios sí les puedes contar. Y les puedes decir, sabes, yo he sido así, posiblemente Jacob estuvo rogando, sabes, he sido alguien que he engañado, que he mentido, he hecho todas estas cosas, pero necesito que en mi vida haya un cambio en mi interior. Y Jacob lucha toda esa noche. Y Jacob no se detiene. ¿Saben por qué? Porque creo que es tan importante que Dios quitara eso que impedía recibir plenamente la bendición. Plenamente esa bendición. Esa bendición de plenitud es la que necesitamos. ¿Qué sucedió con este varón? Dice que Jacob fue un hombre perseverante y se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Aquella noche fue una noche de lucha. Fue una noche de pelea espiritual. Una noche en la cual ya había experimentado posiblemente cuando estuvo en el vientre, se luchaba con el varón, con Esaú, y luchaba. Y ya tenía esa experiencia desde el vientre de su madre, pero aquí es una lucha diferente, porque es una lucha espiritual, una lucha que cambia la vida del ser interior de cada persona. Jacob necesita algo, necesita esa perseverancia, y esa perseverancia hace que su nombre sea cambiado. Esa perseverancia, y le decía, ¿sabes? Le dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Algo quitó el varón, algo tenía que quitar de la vida de Jacob. ¿Qué hay cosas que impiden que la bendición de Dios venga a tu vida? ¿Qué cosas impiden que la bendición de Dios venga a tu vida? Debes de hoy hacerte un examen y decir, ¿por qué
¿por qué no he experimentado esa bendición en plenitud? ¿Por qué sigo en las mismas cosas? ¿Sabe? Este año 2019 que pasó, en el último día, en la última reunión que tuvimos de ese año, yo les enseñaba a la iglesia acerca de la perseverancia, de que cómo Elías oró para que lloviese y llovió. Hubo perseverancia en la vida de este hombre, pero les decía algo bien importante. Otros no van a ver lo que tú vas a ver. Y entramos a un 2020 donde Dios hace muchas cosas en la vida de nosotros. Porque estos son testimonios, no estamos hablando cosas que oímos de otras personas, estamos hablando cosas que cambian la vida de uno. Pero ¿sabe qué? Tuvimos que luchar fuertemente, pelear, hacer una batalla recia espiritualmente, es necesario. Dios no va a bendecir, repetiré esto nuevamente, Dios no puede bendecir a gente que pasa 8 horas en la televisión y quiere pasar 15 minutos con Dios. Dios no puede bendecir a estas personas. Déjeme decirle que te va a dar, pero no lo que deberías obtener, porque ¿sabes qué? Necesitas ser perseverante. Necesitas no desistir en lo que haces. ¿Cómo Dios va a bendecir a gente que no quiere ni tan siquiera trabajar, no tiene idea, quiere que todo le caiga, como dicen muchos, del cielo? Dicen, es que tú quieres que te caiga todo. Si quieren la comida, quieren que ya vaya masticada también. Dios no puede bendecir a gente como esta. Perdónenme lo que les voy a decir, pero Dios no va a bendecir a la gente que no se esfuerza. ¿Saben? Hay una hermana que siempre nos ve, me enseñaba, veía la foto de la casa. Y sé que es una mujer que se ha forzado trabajando, haciendo. Y cuando vi la casa que la estaban pintando, yo dije, ¿sabe? Esa es la bendición de Dios. ¿Sabe por qué? Dios no va a bendecir a gente haragana. Dios va a bendecir a gente que se esfuerza y que hace que las cosas sucedan, porque Dios está con ellos. Pero es necesario el esfuerzo. Y Jacob, ¿sabe que es un hombre perseverante? Aquí va a cambiar algo en la vida de Jacob, y va a cambiar su nombre. Ya no le iban a decir el suplantador, le iban a decir Israel, el que lucha con Dios. ¿Es necesario entonces? Sí, es necesario entender que Dios quiere bendecir, que Dios quiere darte algo nuevo, que Dios nunca te va a dejar, pero sí es necesario el esfuerzo, la perseverancia. Es necesario que tú sigas creyendo. ¿Sabe por qué? Dice, imagínense cómo dice esta palabra. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo. Miren qué poderoso es. Ese es el momento que esperas. Ese es el momento que esperamos. Ese es el momento donde Dios derrama su bendición. Jacob es un hombre que después de esto empieza a salir de cosas. Y él tiene un encuentro con su hermano Esaú, que años anteriores le quería quitar la vida. Y Jacob tiene miedo del encuentro. Él sabe que su hermano le puede matar y trae más como 400 hombres armados. Pero hay algo que sucede. Cuando Dios te bendice, esa bendición que te da es aquella que dijo al principio, que nuestros enemigos no prevalecerían contra nosotros. No importa lo que suceda a tu alrededor. Cuando Dios ha determinado bendecirte, Dios te bendecirá completamente, sin que falte ninguna de las buenas palabras que Él ha declarado sobre tu vida y sobre mi vida. Jacob es un hombre cambiado, transformado. Por eso es tan importante saber esto, que Dios, el que comenzó en nosotros la buena obra, también la perfeccionará.
El que comenzó contigo, Él va a terminar contigo cada una de las palabras que dijo. Pero debes de ser perseverante. Dios no bendice a la gente que se detiene. Dios no bendice a la gente que retrocede. Dios no puede bendecir a la gente que se detiene en medio del camino. Necesitas la perseverancia, necesitas caminar perseverando en lo que tú anhelas. Por eso es que todos los hombres de Dios que alcanzaron propósitos en Dios y Dios los bendijo, nunca estuvieron conformes hasta donde habían llegado. Siempre había algo nuevo para ellos. ¿Sabes que este hombre Jacob le cambia la vida y le cambian todas las cosas? Posiblemente esta tarde tú te estás preguntando, ¿Dios puede bendecir mi vida? Claro que sí. Dios puede bendecir tu vida. De hecho, Dios estará contigo para ayudarte. Por eso al principio decíamos que la bendición de Jehová es la que enriquece la vida de nosotros y no haya de tristeza con ella, mientras otros han tenido muchas cosas. ¿Sabe que esto es tan tremendo? Porque he visto a mucha gente tener muchas cosas, tener casa, tener carro, tener cuentas en el banco, pero muchos de ellos no son felices. Muchos de ellos no tienen el gozo del Señor. Porque no son estas cosas solamente las que producen la bendición. Las cosas espirituales son tan importantes, porque cuando tú tienes la bendición espiritual, las demás cosas empiezan a llegar a tu vida. Cuando tú tienes la bendición espiritual del Padre, escúchame bien, las demás cosas comenzarán a llegar en cada momento que tú las necesites. Cuando Dios está bendiciendo la vida de un hombre, Dios está diciendo, con esto enviaré las demás cosas a la vida tuya. Por eso, cuando Salomón fue a orar, cuando iba a consagrar la casa del Señor, cuando estaba en este tiempo, y se acercó Salomón al Señor y dijo, Señor, que pídeme algo, le dijo Dios. Y le dijo, Señor, solo dame sabiduría para conducir a este pueblo, porque es un pueblo grande, es un pueblo que yo no podría en mis fuerzas. Y le digo, ¿sabes qué? No solo te voy a dar bendición de sabiduría, te voy a dar las demás cosas, porque cuanto no pediste las demás cosas, yo las hago contigo. Es posible que esta tarde tú me entiendas algo, que tú primeramente ve delante del Señor y dile, Señor, necesito sabiduría, porque voy a caminar en tu voluntad, porque voy a hacer las cosas que te agradan a ti, porque esa es mi bendición, y te aseguro que las demás cosas van a venir a tu vida. Vamos, es el momento de creer, es el momento de saber que Dios te va a bendecir. Es el momento de saber que Dios tiene para ti esa bendición. Es el momento entonces de saber que Dios está contigo esta hora. ¿Para qué? Para bendecir tu vida. Es el momento entonces de saber que Dios no se ha olvidado de ti. Que Dios sigue confiando, que Dios sigue creyendo en ti, que Dios sigue hoy diciéndote, es necesario que me creas que yo soy el Dios que te saqué de aquel lugar para bendecirte. Que tu negocio, que tu empresa va a ser de bendición. Que el trabajo donde tú estás, tú vas a prosperar ahí donde estás. Porque hay mucha gente que dice, ¿cómo voy a prosperar yo con esto? ¿Cómo voy a prosperar? Y muchos dicen, no sé si Dios puede prosperarme en esto. Pero yo quiero decirte algo. Dios sí lo hará. Porque Dios tiene planes contigo. Desde el momento que Jacob
le dijo, ¿sabes? He aquí que yo estoy contigo y te guardaré a donde quiera que vayas. Ya había planificado Dios bendecir la vida de Jacob. Pero necesitaba algo. Necesitaba que él se diera todo. Dios quiere todo de ti. Porque en la intimidad damos todo, Dios. Porque en la intimidad es donde nuestra vida cambia. Amén. Y es importante entonces saber esta tarde que Dios está contigo. Que Dios está contigo. Es importante entonces saber que Dios va a estar para ayudarte en cada momento de tu vida. Quiero esta tarde orar. Quiero esta tarde orar por la gente que está aquí. Vamos a orar este momento, porque es un momento de las cuales quiero decirte, Dios te va a bendecir. Dios va a cambiar tu vida. Sé que has estado orando por cosas. Sé que has estado orando por cosas que necesitas. Yo quiero decirte que Dios te va a bendecir. Porque mucha gente se ha metido a muchas cosas. Quieren que los cristianos seamos pobres. Que si andamos con zapatos rotos, Dios está con nosotros. Mentira del diablo. Tampoco podemos hacernos millonarios para guardar cuentas en los bancos y decir, porque no es ese el sentido. No es ese. El sentido más grande es que la bendición de Dios alcance a otros. Pero dejémonos ya de muchos mitos y muchas cosas. Algunos dicen que Jesús era pobre. Algunas enseñaron que Jesús era muy pobre, pero es mentira. Jesús tenía un tesorero y Jesús podía y entraba en ciertos lugares donde para nosotros pensamos, decimos, se sentó con hombres importantes a comer y a hacer cosas. Y yo quiero que esta tarde, tú saques de tu mente que los cristianos debemos de morir pobres o debemos de ser pobres para que Dios esté con nosotros y seamos gente bendecida. Quiero decirte esta tarde con mucha autoridad en el nombre de Jesús. El dinero, dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, que es escudo para nosotros. Pero la bendición espiritual también es escudo en la vida de nosotros. El Dios que tenemos no es un Dios pobre, es un Dios que tiene calles de oro en el cielo. Cuando leía, porque estoy estudiando todo esto, cómo Salomón fueron millones de millones que hizo la casa de Dios, porque Dios no es un Dios pobre. Y la bendición de Dios enriquece la vida de nosotros. Así que esta tarde yo quiero orar, decirte, Padre, en el nombre de Jesús, para aquellos que creen, yo quiero que usted cree. Si usted cree esta tarde que Dios puede bendecirle, dígale, Señor, yo creo que tú puedes bendecirme. Pero comenzaré esa lucha, comenzaré a pelear más fuertemente. Si tengo que quedarme orando, voy a hacerlo más tiempo porque necesito que me bendigas. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a aquellos que van a comenzar a esforzarse más todavía, que van a tomar este reto, que van a buscarte en lo íntimo, Señor, para cambiar sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero bendecir, saludar la vida de nuestra hermana Abigail Elizabeth desde Chile. Que Dios la bendiga, hermana, grande y poderosamente. Amén. Y que Dios prospere su vida. Voy a declarar una palabra sobre usted. Que todo lo que haga
sea prosperado en el nombre de Jesús. Quiero bendecir a nuestra hermana Elba Muñoz. La bendecimos a usted, a su familia. Que Dios prospere su vida. E incluso le diré esta tarde algo. Dios tiene cosas grandes para la vida de ustedes como familia. Así que fuerte, adelante. Dios está con ustedes. Amén. Es también entonces poder declarar todas estas cosas maravillosas que Dios hace. Esta tarde quiero terminar diciéndoles que ha sido un tiempo muy maravilloso, muy bueno. Por el tiempo no podemos hacer otras cosas, pero es importante saber que la bendición de Dios siempre estará con nosotros. Que esta tarde el Señor derrame de sus bendiciones sobre su vida. Y esta tarde ya damos gracias al Señor. Gracias. Y bendecimos el nombre del Señor. Sean todos bendecidos, prosperados y en victoria. Que Dios guarde sus vidas y les prospere en todo lo que hagan. Buenas tardes, bendiciones.